La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. Muy, pero que muy buenas. El verano comienza a quedar caduco. Atrás quedan los atascos de las autovías, las colas en los restaurantes y, por supuesto, las quemaduras del sol. Comienza, por otro lado, y os aseguro que con más ganas que nunca, la tercera temporada de La Tecla Muerta. Equipo de sonido nuevo, nuevas motivaciones, nuevas colaboraciones, ampliamos el cupo, reabrimos la sección de fans para quienes os queráis sumar a esta pequeña gran familia de mecenas, y espero de corazón, de verdad que sí, que esta sea una nueva etapa llena de invitados e invitadas que despierten en todos vosotros y vosotras auténtico terror. Soy consciente de que puede sonar a refrito dentro del género, pero ¿quién no ha sentido un escalofrío en mitad del bosque y en el interior de una vieja y destartalada cabaña de madera? Afuera azota un viento infernal, hace mucho frío y la chimenea no termina de satisfacer, de espantar ese buen puñado de inquietantes sensaciones. La oscuridad lo impregna todo y entre nuestras manos, sentados en la mecedora, resuenan el pasar de las páginas de un título que estoy seguro hará las delicias de quienes gustan sentir miedo con una excelente historia. Es el caso de El perro semienterrado, del autor Cristian Reche Lillo, de editorial Esqueleto Negro, a quien, como siempre, y al igual que hacemos con el resto de editoriales que colaboran con nosotros, agradecemos una vez más nos haya hecho llegar este ejemplar. La Tecla Muerta. Cristian Reche Lillo es licenciado en Comunicación Audiovisual, pero su verdadera pasión es la literatura y la historia del arte. Vive en la montaña con su mujer, su hija y 2 perros de volumen considerable. Desde ahí dirige una agencia de comunicación creativa, Bat Bat, y, por supuesto, escribe novelas. Su obra, La balada del infinito, del año 2018, fue presentada por toda España y publicada también en Ciudad de México. Con su siguiente novela, Camina invierno, del año 2021, se consolidó como escritor inclasificable y doy fe de ello. Además, tiene un canal de YouTube donde analiza y reseña libros y novelas y habla sobre literatura en general. Bueno, pues no voy a hacerle esperar más y le voy a dar paso ya a Cristian Reche Lillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí estamos, encantado. Oye, te confesaba a micrófono cerrado que somos compañeros no de quinta, pero sí de temática de estudio, porque tú hiciste comunicación audiovisual, ¿verdad? Sí, comunicación audiovisual en su momento y sí, pues eso, es un placer ser el compi de vocación. Porque tú eres ¿de dónde? ¿De Madrid? Yo soy de Alicante. Ah, eres de Alicante, mira, pues eres vecino. Bueno, yo vivo en Valencia, aunque soy alicantino,
pero Nada, cerquita. estamos muy cerquita, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Cristian, yo, como he dicho al principio en el programa, agradecer a la editorial, a tu editorial, Esqueleto Negro, Ujú. con la que colaboramos desde hace ya, está en la tercera temporada, que nos enviara el ejemplar de tu novela El perro semihundido. Si te digo la verdad, honestamente, porque aquí, pues la verdad que no nos escucha nadie, como se suele decir, me llamó muchísimo la atención la portada. Después me llamó muchísimo la atención el título, El perro semihundido. Y viniendo de Esqueleto Negro, donde tengo otros amiguetes, como Jordi Moreno, le mandamos un saludo desde aquí, dije, bueno, vamos a ver de qué va esto del perro hundido, porque tenía muy buena pinta. Pero si me lo permites, me llamó todavía mucho más la atención la sinopsis del libro, que si contigo me permites, la voy a leer a los oyentes, y si te parece, vamos entrando en materia. Claro, por supuesto. Mira, vamos a citar textualmente, dice: he escrito esto para ti, para que puedas conocer la verdad, mi verdad al menos. Cristales rotos, gritos, el viejo decide huir de todo eso y esconderse en lo que él denomina el reino hundido. Poco más que una cabaña cerca del bosque, donde lidiará con su pérdida de audición y sus demonios internos. Algo que debería resultar sencillo hasta que un cachorro de Rottweiler aparece en su puerta. Ese cachorro es de alguien que vendrá a reclamarlo y que comprobará que el viejo es mucho más que un hombre semihundido. Espero que puedas leer estas palabras y descubrir, por fin, cómo acaba todo. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Te voy a hacer una pregunta, bueno, no trampa, pero tampoco queremos que hagas aquí un spoiler demasiado grande. Pero, ¿a quién está dirigido? Porque el tono es que te diriges a alguien en concreto. Claro. A ver, es que realmente es complicado sin desvelar nada, pero realmente la novela se plantea casi como un mensaje a corazón abierto de alguien a alguien. Uh-huh. Y se juega mucho con eso durante toda la novela. Uh-huh. Por eso la propia sinopsis, que has leído estupendamente, si te fijas, incluso la letra, la tipografía es distinta en cuanto se hace referencia a alguien directamente, ¿no? He escrito esto para ti. Uh-huh. Y en cambio cambia cuando, bueno, hace una sinopsis un poco más estándar, ¿no? Uh-huh. Y sí, no puedo decir a quién... Por eso te decía que era una pregunta trampa. Pero sí que está ese componente que irá descubriendo el lector de eso, de que esto es algo, está hecho expreso de alguien para alguien. Porque tú vienes de la literatura del terror, ¿esta es tu primera publicación? Realmente esto es curioso, lo voy a contar con total honestidad. Sí, claro. Esta es mi tercera novela. Uh-huh. y es curioso porque realmente las otras anteriores, las otras dos, comparten nexos y podríamos decir que incluso universo, aunque se pueden leer de forma independiente, ¿no? Uh-huh. Pero es curioso porque esta con editorial Esqueleto Negro, bueno, pues fue un poco amor a primera vista. Y una de las primeras cosas que me comentaron, que fue muy curioso, me dijeron: nosotros somos una editorial que publica terror. Tu novela es bastante inclasificable. Uh-huh. ¿Es terror? No es terror. No es exactamente, sí, eso es. Pero tiene componentes que sí podrían caber ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco intrusa del terror, yo creo, incluso. Porque sí que tiene momentos que podemos decir que son bastante expeditivos, que juegan bastante con esa atmósfera del terror incluso, pero no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces yo sí que fui un poco pesado, ¿no? Por así decir, de que no tuviera ese halo de novela de terror, porque realmente no lo era. Uh-huh. Iba mucho más por otros derroteros, aunque sí que juega mucho a robarle ciertas cositas al género, un poquito al underground. Uh-huh. O sea, roba un poco de todo. ¿Las novelas anteriores eran de un género tan diferente al terror? ¿No tenían nada que ver con lo que has escrito, con El perro semihundido? Tienen que ver porque es un estilo muy reconocible, ¿no? Si te hicieran una carta de novelas sin autor, creo que habiendo leído El perro semihundido dirías: estas dos son de Cristian Rechelieu. Seguro, eso seguro. Pero sí que es verdad que no tienen nada que ver con el terror, aunque de nuevo juegan un poco a robar de forma amistosa pues ciertos aspectos a diferentes géneros, ¿no? Uh-huh. De nuevo, pues eso, hay puntos de terror, hay momentos de nuevo en las otras dos muy expeditivas, o sea, momentos muy expeditivos, momentos muy
violentos, momentos muy crudos, por así decir, pero luego hay momentos muy tiernos dentro de toda esta crudeza, que creo que también sucede en El perro sin hundido, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque una lectora me decía, es una novela muy jodida. Jodida, pero... eso doy fe, doy fe. Pues eso, ¿no? Decía, es una novela muy jodida, pero que me ha parecido muy bonita y no sé cómo tragarlo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, las otras anteriores juegan un poco a eso. Sí que es verdad que esta es quizá la novela un poco más... Una novela bastante cortita, no llega a las 200 páginas, porque tiene un nivel de intensidad, creo yo, que no se confunda con densidad o con aburrimiento, ¿no? Sí. Pero sí que tiene un nivel de intensidad que no podía alargarse a 300, 400 páginas por caos técnico al final, ¿no? Quería que tuviera un aspecto mucho más profundo y mucho más contundente, por así decir. Bueno, podemos resumirlo con aquello de si lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Tal cual. No has podido elegir una palabra mejor. Es intenso, es una novela, digo, corta, porque además yo me la leí una tarde, pero te deja con ese sabor de boca, ¿no? De intensidad. Es como tomaras un vino con un buque muy intenso, ¿no? Sí. Además empieza de una manera, si me permite, voy a leer textualmente solamente el primer párrafo para que sepamos de qué estamos hablando. Dice: a salvo en el dolor. Únicamente era capaz de escuchar el crujir del fin del mundo. A mí esta frase, vamos, no has podido empezar mejor para sembrar esa semillita de curiosidad. Un quejido apagado de glaciar resquebrajándose. Nada más. Y solo de vez en cuando. Por eso tenía la irremediable sensación de que todo estaba muriendo, de que el propio universo se pudría como un cadáver hecho al transcurrir de las eras. Es una opinión personal, obviamente, off the record, pero insisto, y sin ánimo de ser reiterativo, aun no siendo una novela expresamente de género de terror, transmite muy bien esa emoción con diferentes técnicas, ¿no? O diferentes maneras de la narrativa. Sí que introduces elementos claramente de género. Totalmente, y además está hecho a exproceso, o sea, está pensado, está muy meditado. Aquí hay un componente que suele pasar en todas mis novelas, en las 3 que tengo publicadas, y es que aunque parezca que no, y al lector no debe darle esa sensación, cada palabra y cada frase está muy medida, porque mi intencionalidad es que tengan un poco esa musicalidad de las canciones de rock. De hecho, tenemos aquí un prólogo de Whiskey Caravan, que es un grupo nacional genial y estupendo, y que fueron tan amables de leer el PDF cochambroso que les envié y hicieron un prólogo súper bonito. Y es verdad que sí que intento jugar a eso, ¿no? Intento jugar a que pues estoy acostumbrado a hacer canciones, entonces intento jugar a que todo resuene mucho de una forma muy contundente, muy atractiva y con esa musicalidad, ¿no? Entonces claro, mido mucho eso, intento transmitir una serie de sensaciones. Y cuando viene el terror, por así decir, ¿no? Lo juego mucho haciendo el símil o haciendo un poco un socias de una canción. Podríamos decir que, bueno, pues tienes ahí un momento de un arpegio sencillito, facilón, que viene, entra esto y de repente rompemos la canción para pegarte un berrido. Un bofetón. Exacto, y romper ahí los compases y que todo sea ruido extremo. Para luego volver otra vez a flotar, ¿no? Entonces intento jugar mucho con eso y sí, pues me lo paso muy bien, la verdad. Porque dices que compones canciones, obviamente porque eres músico. ¿Tocas en alguna banda o se está involucrado en el mundillo de la música? Nada, a nivel amateur. Tengo música y le toco la guitarra a mi hija, un poco más. Oye, está también echando un vistazo a este grupo, que la verdad es que me gustó mucho, Whiskey Caravan. Un rock así, un pop rock particular, bastante personal, que de eso se trata, ¿no? De poner tu sello personal en lo que haces. Cada capítulo del libro iba en la línea de un tema musical de Whiskey Caravan. Exactamente, es eso exactamente. Correcto, ¿no? Sí, realmente a mí, bueno, me enamoraron. De hecho, yo tenía una idea para una novela y escuchando un día sus canciones, era un grupo que yo no conocía y descubrí un poco de refilón. Y me parecía sorprendente no conocerlos, porque además es un grupo que tienen ahora bastante recorrido y llenan salas y son gente muy top dentro del panorama nacional, que de hecho es lo que tú decías, ¿no? Es un rock que yo les decía o comentaba que viene a ser un poco el rock de siempre, pero con una vuelta de tuerca hacia algo más emocional y más oscuro,
que creo que encajaba perfectamente con la idea de la novela. Y es que fue escuchando sus canciones como me surgió, o sea, no hay trampa ni cartón. Sí. Pero es curioso, perdón que te interrumpa, es curioso porque, bueno, yo creo que es la primera vez que veo que dos herramientas diferentes, una la música y otra la escritura, se dan de la mano de esa manera, de esa simbiosis tan, yo diría que casi perfecta, porque como tú dices, es verdad que uno lee la novela, escucha Whiskey Caravan y bueno, es como la banda sonora, ¿no? Sería la banda sonora del Perro Hundido y funciona. Yo creo que me ha dado esa sensación de que funciona, de que es algo que se puede hacer y ojalá otros autores y otros grupos musicales tengan esta idea. ¿Esto cómo surge? ¿Lo propones tú, obviamente, porque te gusta el grupo? ¿Cómo contactas con ellos? ¿Cómo surgió todo? Realmente funciona de la forma más descarada posible. O sea, me parecía lo que pedía, ¿no? La novela, y yo lo hice sin más. Bueno, esto ya hablándolo con la editorial vamos adelante, deciden apostar por la novela, por lo que les estoy muy agradecidos, y bueno, y de repente caigo y digo, vaya, he utilizado las canciones, los títulos de las canciones y un poco el esto de este grupo, que menos que comentárselo. Y fue muy bonito. Quiero contar aquí esta anécdota porque el mismo día que nació mi hija, o sea, estábamos ahí en el paritorio, en ese mismo momento porque fue un parto largo, pero todo acabó bien. Ahora tiene 6 meses, casi 7, y es lo más precioso del mundo, y lo más pesado también. Y en ese momento me contestaron que sí, que estaban encantados, que adelante con ese prólogo, que les había encantado la novela, que tal. Fue curioso. Y respecto a lo que decías antes, es curioso también porque mis 2 novelas anteriores juegan mucho con la música. O sea, por contar un poco, y ya voy a decir el título, así hago un poquito de spam aquí, pero una es La balada del infinito y la otra Camina invierno. Y ambas juegan mucho con la música en ese sentido, porque La balada del infinito cuenta la historia de un músico, realmente, un músico que acaba tocando por las calles y que, bueno, su vida se complicará un poco. Y Camina invierno cuenta la historia de alguien, una especie de partidor de piernas a sueldo, a quien le crecerá una especie de vida vegetal en el cuerpo, y en esa historia ya sí que está dividida en 3 actos y cada acto es el título de una canción. O sea que ya coqueteo un poco con esa historia. Esta idea, ¿no? ¿Quieres agradecernos tanto tiempo de entretenimiento y esfuerzo? Ahora puedes hacerlo. Visita nuestro canal oficial de iVoox y haz clic sobre la tecla apoyar. Si lo haces y a partir de 1,49€ al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo, solo para fans, relatos dramatizados de autoría propia al más puro estilo del canal, entrevistas y mucho más. Y todo ello sin publicidad. ¿A qué estás esperando? Apóyanos. Un pequeño gran gesto que nos ayudará a seguir trabajando para ti en la creación de contenido, con la misma ilusión de siempre. Para cualquier duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros en el correo lateclamuerta@outlook.es. Estaría bien si no está escuchando siempre, como digo, con atención, y se me estaban ocurriendo un montón de ideas, ¿no? Hacer una especie de presentación, concierto, presentación, concierto. Sería la hostia. Maravilloso, ¿no? Sería la hostia. El poder poneros de acuerdo, hacer un evento de ese tipo. Porque yo, a ver, he oído que en Estados Unidos, y aprovechamos porque ahí tenemos casi 200 seguidores de La Tecla Muerta, que se suele hacer bastante. Cuando hay una colaboración artística, no tiene por qué ser, obviamente, un grupo musical y un libro, puede ser un artista gráfico, un pintor o un fotógrafo. Siempre hay, o casi siempre hay una actuación musical presentación de esa obra, y es algo que, como te digo, es como casi una costumbre. Aquí en España no sé por qué no se hacen estas cosas, así es que, oye, te paso el testigo y no dudes en planteárselo, porque me parecería... Bueno, si lo haces en Alicante, obviamente cuenta con mi presencia. Eso por descontado. A ver, hay algunas intenciones y hay algunos movimientos que se están haciendo. Lo que pasa es que, claro, es un grupo muy grande con una agenda muy, muy complicada. Entonces, estamos ahí trabajando en ello, y yo el día 30 estaré por Madrid presentando la novela. Entonces es posible que ellos se acerquen, no sé si un concierto, pero que estaremos ahí, participarán en la presentación, y eso pues ya está bastante guay. Y vamos, bastante que hacen ese esfuerzo, ¿no? Porque claro, es lo que te digo. Claro. O sea, si ahora Whiskey Caravan hace un concierto y luego yo presento la novela, se va a quedar pequeñita mi presentación. Pero bueno, me parece una idea muy guay, la verdad. Bueno, pues ya te digo, no dudéis en hacerlo, porque, bueno, pues eso, me parece muy original, y además me sorprendió mucho, ¿eh? No me esperaba para nada, obviamente. Digo obviamente por lo que te decía, porque aquí no se hace, o por lo menos yo no conozco a otros autores que lo hayan hecho.
Y me Pero sorprendió. fue pura audacia, ¿eh? Pura audacia. O sea, yo este para adelante les escribí pensando, bueno, van a decir, es que tenemos 1000 cosas en la cabeza y 1000 proyectos. Y al contrario, me contestaron con una amabilidad tremenda. Incluso estuvimos ahí, que sí, que no. Incluso yo metiéndoles prisa porque había que publicar la novela y yo, por favor, envíame el prólogo, no quiero ser pesado. Y una amabilidad que muy bien, estoy muy contento por esa parte, o sea, que es genial. Además, y es lo que decíamos, perdona. No, te he cortado, perdona, Cristian. Nada, volviendo a la novela, que es lo que decíamos, ¿no? Que es, creo que es una música, es que le vienen a manillo al dedo, ¿no? A cada uno de los capítulos. Y un poco a la atmósfera que respira la novela y que yo creo que le hacen tener un plus de ese punto más lírico, más intenso que decíamos, ¿no? Porque, bueno, si ahora viene Netflix, que yo sé que los de Netflix están escuchando este podcast y quieren hacer la película, pero adelante, me da igual, poner a Mario Casas, me da igual, hacer la película, no pasa nada. Pero que la hagan. Que la hagan y que se vendan la novela y los derechos, todo, da igual. Si viniera un compositor de la película y dijera, es que a esta obra le queda mejor una música ambiental, más atmosférica, posiblemente tendría razón, pero creo que a la hora de leerlo, del lector, cómo compone lo que tú estás escribiendo en tu cabeza, cómo lo transforma a través del filtro de su imaginación, creo que el tener la canción presente que da nombre al título ayuda mucho a conformar el aura que tiene la obra, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta que te quería hacer antes de leer el libro que tenía en mi cabeza, obviamente no sirve para nada porque has respondido perfectamente, es si tú cuando escribes escuchas música o te inspiras escuchando algún tipo de música. Obviamente, pues te digo, ya está respondida. Y sabemos hasta el grupo, ¿no? Pero hay compañeros y compañeras que han pasado por aquí que sí que utilizaban lo que yo además utilizo en el programa de fondo, que es lo que llaman el dark ambient o el space ambient, que es una música, no tiene nada que ver, no es rock, no es pop, no es una música, pero bueno, sí que inspira mucho, ¿no? Al final necesitas tener un run ahí de fondo, claro, que te da... Fíjate que realmente no, ¿eh? O sea, yo no, a la hora de escribir me gusta estar lo más tranquilote y en silencio posible. Además, si lo piensas bien, Cristian, tampoco es tan raro, ¿no? Estaba pensando ahora mismo, porque al fin y al cabo, un cantante o un grupo que toca cualquier tipo de música, que escribe sus letras para sus canciones, las letras de las canciones no dejan de contar historias y al final, pues es otra manera de transmitir algo que tú quieres contar. O sea que tampoco es extraño ponerle música a un texto, ¿no? Para mí realmente estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que además en mi caso es indisoluble. O sea, no comprendo, me cuesta mucho comprender la literatura sin esa musicalidad, ¿no? Bien porque sea el estilo con el que escribo y con el que estoy cómodo y con el que me siento bien a la hora de transmitir la historia, incluso el arte, ¿no? Que ahí vamos un poco a la portada del libro y al propio título del libro. Hace referencia directa, de hecho la propia portada es un cuadro de Goya y hace referencia, un cuadro, una de las pinturas que tenía en la Quinta del Sordo, y y el título es una de esas pinturas, ¿no? Y es una de esas pinturas que han tenido como mucho debate entre profesionales sobre qué significa. Y a mí me gustaba mucho esa idea, ¿no? La idea de aportar esa otredad, porque realmente hay muchos puntos en común. Tenemos un protagonista que está perdiendo la capacidad auditiva o la ha perdido casi por completo, que por ello se aísla, que precisamente por ese aislamiento comienza a ver un poco difuminada la línea entre lo real, lo imaginario, lo sentido, lo pensado, y es un poco como encaja eso con esa similitud y esas rimas un poco con Goya y su obra, ¿no? Pero sobre todo con el tema del perro semihundido. También el arte creo que tiene su parcelita aquí. Su parte oscura. Además, a mí la esencia de la novela, que es como tú decías ahora mismo, una persona que no tiene o que es carente tiene carencia auditiva, estar aislado ya de por sí, o sea, ya en la sordera obviamente tiene que ser algo terrorífico, ¿no? Sordera o la ceguera, es decir, perder uno de los 5 sentidos tiene que ser terrorífico. El estar aislado en una cabaña, en un bosque, aunque no sea terror, es que para mí sí que lo es. Es decir, sí que al final, no sé, ya me he mal pensado, yo siempre busco los 5 pies al gato, pero sí lo es. Es que me parece algo tremendo. Yo, por lo menos, porque aunque presente
y dirija un programa de género de terror, yo soy un cagón. Y la verdad es que yo me pongo en la piel del personaje y tuviera que ser yo el que se aislara de esa forma sin tener el oído en condiciones. La verdad es que, y además, bueno, con esa premisa, ¿no? Aquel perro extraño que aparece allí, este otro personaje que va a reclamar la propiedad del perro, en fin, no vamos a desvelar mucho, pero bueno, tiene una ambientación bastante profunda y bastante oscura. Sí, ahí es lo que te decía, ¿no? Lo de jugar a robarle el traje un poco al género de terror. Realmente lo que yo quería contar era algo bastante más, no me gusta mucho el adjetivo, pero es el que me viene ahora, que es emotivo, ¿no? Uh-huh. No me gusta porque se puede confundir con otras cosas, pero realmente era eso, ¿no? ¿Quién es el monstruo aquí? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el monstruo? Para ello me encajaba mucho pues algunas de las envoltorios que utiliza el género de terror, ¿no? Uh-huh. Y juego con ello obviamente. Una de las cosas que creo que la novela hace es contar mucho en muy pocas páginas y de forma muy sencilla, que eso es una de las cosas que yo tenía muy claro. Uh-huh. Creo que es una lectura sencilla, es una lectura que atrapa, que no embarra, poniéndonos en el lugar de este protagonista. Todo se cuenta desde su cabeza, realmente. Uh-huh. Se cuenta un universo bastante extendido a partir de él. O sea, que realmente suceden muchas cosas y hay una historia antes del momento en el que empieza la novela, o hay un final en el que cada lector sacará sus propias conclusiones. Eso también. Claro. Oye, Cristian, sé que es una pregunta un poco tópica, aunque no vienes precisamente, como decíamos, del género de terror. ¿Qué te da terror a ti? ¿Qué me da terror? El reggaetón. Bueno, ya. Cuando sea emperador del mundo lo prohibiré. Sí. Bueno, ya, compartimos terror, ¿eh? Qué bueno. De niño he sido niño, pues como tú decías, muy cagón. Ajá. Pero luego, pues no sé, te hace clic el cerebro y es que ahora mismo puedo ver una peli bastante profusa en el terror y decir, bueno, por bien, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel personal, pues hombre, y eso se ve reflejado un poco en la novela, al final me da mucho terror el ser humano, lo poco empáticos que podemos llegar a ser y lo poco empáticos que a mí me parece, esto siempre es subjetivo, que estamos empezando a ser y muchas veces orgullosos de ser poco empáticos. Sí. De hecho, un poco, y mira, y nos retrotrae la novela, quería jugar un poco con eso, porque tú al final tienes un protagonista al que no sabes si querer o no querer. Hay momentos en que lo abrazarías y hay momentos en los que no. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el monstruo? Y juego mucho con eso en la novela para que, bueno, no dar nunca ningún tipo de sentencia en mármol, ¿no? Sino que cada uno, conforme va leyendo la novela, diga, bueno, pues... Masticándolo cada uno como le dé la gana. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Oye, para desarrollar personajes, ¿te apoyas en algo? Porque claro, cuando son personajes tan, y esto lo hemos hablado con muchos compañeros y compañeras que han pasado por aquí, cuando son personajes tan concretos, con un carácter, una personalidades tan concretas, ¿tienes algún modelo? ¿Ha surgido todo y absolutamente todo de la imaginación, del momento? ¿Te dejas llevar? Realmente decir que surge de mi imaginación espontáneamente sería mentira, seguramente, porque al final cada escritor o escritora tenemos un background, ¿no? Tenemos un background de vivencias y aunque tú consideres que lo que estás contando es sacado del vacío, tienes unas experiencias y conoces gente, visto gente o has presenciado momentos que, claro, que se quedan ahí en la mochila o que se quedan en el estómago, como yo digo, ¿no? Y al final de ahí sacas. O incluso de lo que has leído, no tienes por qué, quiero decir, para escribir una historia sobre la guerra de la rosa en Inglaterra no tienes que haber estado allí. Sí, no, claro, pero obviamente. Decía George R.R. Martin que hay dos tipos de escritores, ¿no? Está el arquitecto y el jardinero. Sí. Yo soy el jardinero, o sea, yo tengo claro cómo quiero que se quede el jardín y empiezo, pero me voy dejando llevar bastante. Es un poco como que sé dónde quiero que acabe, sé cuáles son los 4 hitos que quiero que alcance, pero me dejo llevar bastante, hasta el punto de a veces tener que pelear con mis propios personajes para que no me arrastren. No, o sea, me ha pasado más de una vez. Es difícil, ¿eh? Es difícil y bueno, yo creo que hasta el punto, y de nuevo lo hemos hablado muchas veces aquí, lo complicado que es soltar, ¿no? El decir, bueno, ya está, voy a entregar el borrador tal cual está, no voy a tocar nada más, no voy a añadir más, no voy a quitar más, aunque luego en realidad la edición, la maquetación se trabaja mucho. No sé si en tu caso y en el caso del perro semihundido habéis trabajado mucho ahí, si se quedó mucho en el tintero que tú quisiste añadir o ha quedado como tú querías.
Pues realmente es la primera novela que no ha habido mucho trastoque. Sí que es verdad que una vez he decidido que la íbamos a lanzar y tal, yo sí que di una vuelta, pero fue simplemente pinceladas. Añadí frases, añadí alguna cosita que me lo pedía el cuerpo o quité de algún sitio, pero no fue gran cosa. Realmente fue, y muchas veces era más una cuestión estética casi, porque sí que es verdad que la novela intento romper un poco las normas de la maquetación y demás, o con paréntesis que no deberían estar ahí, o frases que de repente aparecen sin saber muy bien cómo, hasta creo el final de la novela y todo encaja un poquito. Y bueno, pues quitando ese tipo de cosas no hubo mucho trastoque. Sí, no ha habido mucho traqueteo. Pues Cristian, no te voy a quitar más tiempo. Creo que en la solapa del libro, y de que además tienes un canal de YouTube donde analizas y reseñas libros y novelas y hablas de literatura en general. ¿Cómo se llama tu canal? ¿Cómo podemos dar con él? En un alarde de originalidad para el título, se llama Cristian Reche Lillo. Vaya, hombre, original si quieres. Sin más. Sí, porque nació como sin ninguna pretensión, y entonces dije, pues mi nombre ya está. Y punto. Ese rollo de nombres así un poco rebuscados o refritos. Sí, no me llaman mucho y dije, ¿quién soy? Cristian Reche, pues ese es el nombre. Exactamente. Y lo que pasa es que, bueno, pues empezó a tener cierto gusto, la gente empezó a arrimarse al canal y ahí seguimos. Cada 15 días, siempre que puedo, subo una reseña de algún libro o hablo, doy alguna opinión sobre el tema de la literatura y tal. Entonces, quien se quiere animar, son vídeos cortitos, muy entretenidos. Sí que es verdad que pues, estamos hablando del perro semihundido como algo intenso y una novela muy jodida, ¿no? Pero en el canal pues soy totalmente diferente, o sea, me lo paso muy bien, me dejo llevar mucho por el humor. Todo esto se hace para eso, Cristian. Al final da igual, la tecla muerte igual, se hace sin ánimo de nada. Esto es porque necesito hacer algo, si no me vuelvo loco. Pero bueno, se trata también de ser inquieto, hacer cosas y aprender de los demás, que también es importante. Pues Cristian, lo dicho, nos vemos por ahí por tu canal de YouTube, Cristian Reche Lillo. También te tenemos por Instagram, por el mismo nombre, creo, ¿no? Sí, es muy original. Bueno, pues ya sabéis, Cristian Reche Lillo, ponemos en Google y te encontramos directamente, que es más fácil. Sí. El canal de YouTube, tu perfil de Instagram, de redes sociales. Y bueno, pues nada, recomendar desde aquí de nuevo El perro semihundido, con prólogo de Whisky Caravan. Echar un vistazo, por favor, al grupo, que merece mucho la pena. Bueno, para gustos colores, a mí la verdad es que me ha gustado la novela y el grupo musical. Así es que lo dicho, por favor, si presentáis el libro en Alicante, llámame. Por supuesto. Llámame, me cojo el coche y en 1 hora y poquito estoy allí, nos tomamos una cerveza y nos echamos unas risas y profundizamos un poquito más en cosas. Bueno, pues nada, Cristian, un abrazo muy fuerte, quédate aquí, que esta es tu casa y estás más que invitado para cuando quieras hablar de cualquier otra cosa, pues aquí tienes tu espacio. Igualmente, un placer enorme y muchas gracias por invitarme. Nada, a ti, un abrazo. La tecla muerta. Bueno, vamos a proseguir viaje en esta nueva emisión de la 3ª temporada de La Tecla Muerta. Y como ya hemos mencionado, efectivamente tenemos una nueva sección. Lleva por título Tinta Roja. Y la responsable de la misma va a ser, a partir de ahora, Pilar Alda, responsable al mismo tiempo del canal La Biblioteca de Pilar. Cada semana Pilar nos recomendará una lectura y nos hablará, de otro lado, del último libro que se haya leído. En este caso, como sabéis, siempre dentro de la línea del género de terror. Y me gustaría que os quedarais con esta sintonía. Suena así. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. ¿Puedes saber qué cojones pasa ahora? Me parece que voy a tener que ir yo en persona a hablar con ese inquilino tuyo de la tecla no sé qué del carajo. ¿Quieres callarte? Por una vez que tiene buen gusto no pienso quejarme. ¿Sabes qué te digo? Que por una vez sí que tengo ganas de levantarme de aquí y mandarte al mismísimo infierno, viejo de la verga. ¿Ah, sí? Mejor será que no lo intentes, bola de sebo. O te daré una buena patada en ese culo, vieja cebosa. Joder con la vieja. Hola Pilar, ¿cómo estás?
Hola Jorge, muy bien. Aquí llena de libros, como el nombre dice, preparado para reseñar y enseñar los libros de terror que tengo en mis manos. Oye, ahora sí, ahora esta es la buena. Hemos estado haciendo grabaciones, es un equipo nuevo y hemos tenido que hacer una calibración ahí de la llamada. Pero bueno, ahora ya vamos en serio, ¿te parece? Venga. Entonces ahora sí, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, Pilar, a ver, ¿qué nos has traído para esta inauguración de tu sección? ¿De qué nos vas a hablar? Voy a hablaros de uno de los libros que más terror me han dado, y eso que a mí normalmente cuando leo no me da miedo nada. Pero este libro en particular tiene esa capacidad de sumergirme en ese ambiente terrorífico lleno de cosas que no se pueden explicar y que creo que al fin y al cabo no se llegan a explicar en el libro, sino que es una ambientación de opresión y de ansiedad desde el minuto 1. 342 páginas, es una de las cumbres literarias de lo que viene a ser la novela de terror. Se trata de La Casa Infernal, nunca mejor dicho, del autor Richard Mason, el autor de Soy Leyenda, que se conoce mucho, un autor que ha ido creciendo a lo largo de los años, pero que su obra cumbre sobre el terror y la maldad terrorífica es La Casa Infernal. Uno de los personajes, William Richard Deus, la compra y no se siente con la valentía de entrar dentro de ella. Contrata a 4 personas para que vaya a investigar y que sepan lo que está pasando. El personaje principal es Lionel Barrett, un físico en que tiene ciertos conocimientos sobre la parapsicología y cree que no hay nada que no tenga una respuesta. O sea, es muy reacio a decir es que esto pasa porque sí, sino que necesita ver una teoría detrás. Y su mujer, que por cierto al principio de la obra pues no se sabe si va a venir o no, y va a ser un personaje bastante importante, la mujer que no sabe de este tema, y a pesar de ser uno de los personajes que no saben nada, es la que más sufre, digamos, la maldición de esta casa. Luego tenemos a una medium que se llama Florence y a Fisher, que es un medium que ya estuvo anteriormente y que casualmente sigue vivo. Van a exorcizar esa casa como tal. Una casa llena de acciones inexplicables porque juega con la mente de los personajes, y no tan solo de los personajes, sino de nosotros, los lectores. Y vamos, yo no sabía lo que estaba pasando ni le podía dar una explicación, y eso que soy bastante racional, pero es imposible con esta novela, y es un libro maravilloso. Yo creo que para adentrarte en el terror está bien. Tienes que ser uno de esos lectores que no tiene ningún miedo a nada, básicamente. Claro, me cuesta mucho el simpatizar con esos lectores que si leen un libro y tienen pesadillas. Aunque me lo imagine, no puedo. O sea, soy amante del terror, ¿qué voy a decir? O sea, claro. Sinceramente, yo fue un descubrimiento. Me lo leí este verano, a principios de verano, o sea que es uno de los libros más recientes. Os voy a leer la sinopsis como tal, un par de frases. Durante más de 20 años, la Casa Velasco ha permanecido vacía. Considerada el Everest de las casas encantadas, es una venerable mansión cuyas sombrías paredes han sido testigo de escenas de horror y depravación inimaginables. Las anteriores expediciones que han tratado de investigar sus secretos han terminado en desastres, siendo sus participantes destruidos por el asesinato, el suicidio o la demencia. Ahora se prepara una nueva investigación que llegará a 4 extraños a la mansión prohibida, decididos a descubrir lo que se esconde ahí. Cada uno tiene sus propias razones para arriesgar a sufrir tormentos y tentaciones desconocidas, pero ¿podrá alguien sobrevivir a aquello que acecha en la casa más peligrosa del mundo? La verdad es que promete, ¿eh? Tiene de todo, has dicho, tiene escenas gores, entiendo que escenas muy bizarras o extremas. Tiene parte de la ciencia, porque es importante dentro de la parapsicología, o de lo que llaman la parapsicología. No vamos a entrar mucho ahí porque no es la línea editorial de La Tecla Muerta, pero sí que es cierto que genera eso, ¿no? Terror, que es en definitiva por lo que estamos aquí. Oye, Pilar, me llama la atención, porque ya hablábamos tú y yo a micrófono cerrado cuando te propuse hacer la sección. Aunque te gusta el género de terror, no pasas terror. Tienes un par de bemoles a la hora de enfrentarte a estas cosas, ¿no? Yo realmente creo que, inspirada sobre todo por el maestro Poe, el terror sinceramente es algo mental. Todo el terror se puede superar siempre que intentes y sepas quién eres y dónde estás. Todo el mundo tenemos parte de oscuridad en nuestra alma, como quiero decir. O sea, todo el mundo tenemos esa parte mental que realmente si la sacásemos fuera daría de verdad mucho horror. Y no es que esconda yo nada, no tengo un cadáver en el armario, o sí, no lo sé. Viendo todos los casos
casos que hay en la televisión, no hay nada que me pueda asustar más. Creo, a día de hoy estoy curada de espanto. Sí, eso es cierto. La realidad supera la ficción y es verdad que lo que vemos por televisión supera toda la ficción que podamos leer. Cuéntame un poquito para los oyentes, para los seguidores de La Tecla Muerta que quieran conocerte un poco más, que quieran dar contigo, ¿dónde podemos buscarte? Podéis encontrarme tanto en Instagram como en TikTok como Biblioteca de Pilar, simplemente. Ojo con el D, porque mucha gente pone Biblioteca Pilar, y no, Biblioteca de Pilar, con minúsculas y todo. Todo junto. Y ahí pues hablo tanto de mi día a día como lectora, porque mi vida pues se basa en letras, y leo de todo, como ahora que estoy leyendo El retrato de Dorian Gray, que ya hablaré de ese libro. Hablo sobre todo de libros de policíaca, negra y de terror, algunos de filosofía, pero ahí me podéis encontrar y charlar conmigo, mandarme mensajes, lo que queráis. Yo estoy dispuesta a compartir. Bueno, pues ahí habéis escuchado Biblioteca de Pilar, no Biblioteca Pilar, Biblioteca de Pilar. En Instagram por el mismo nombre, entiendo, Biblioteca de Pilar. Y bueno, ahí sabéis que podéis chatear con ella, hacerle preguntas, porque es una auténtica devoradora de libros, doy fe. Además también haces directos en la plataforma. Hago reseñas, concursos, por cierto, y pronto habrá un concurso de libros y podréis ganar un ejemplar de un libro sobre Drácula, pero eso ya será otro tema. Vale, bueno, lo dejamos ahí, la intriga, el dolor de barriga. Y bueno, pues lo dicho, bienvenida a La Tecla Muerta. Un besito, un abrazo muy fuerte. Repito, esta va a ser tu sección, Tinta Roja. Y bueno, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Atentos a la Biblioteca de Pilar, recordar, porque hay mucho que mostrar. Pues lo dicho, un abrazo muy muy fuerte, Pilar. Muchas gracias. Un beso. Chao. Bueno, y vamos a ir terminando ya la emisión de esta semana. Pero quisiera, aprovechando que los invitados de hoy, tanto Pilar como Cristian, que han mencionado en un momento determinado aquello de la realidad supera la ficción, quisiera matizar algunas cosas que creo son de recibo. No sé si viene o ha venido siendo la insensibilidad que han provocado los medios de comunicación durante toda nuestra historia, sentados bien a la mesa de la comida o de la cena, la responsable de lo que hoy somos. Pero lo cierto, y valga la redundancia, es que somos testigos, por suerte o por desgracia, a través de la caja tonta, mayoritariamente, de un auténtico, no sé si estaréis conmigo, y esto es una opinión personal, sin sentido generalizado. Cuando se aducía tiempo atrás aquello de la nueva normalidad, y lejos, muy lejos, de visiones conspirativas, lo cierto es que dieron en el clavo. Una normalidad, entre comillas, en la que, repito, y esto sí es muy compartido por muchos y por muchas, pocas cosas tienen ni pies ni cabeza. Y dentro de todo ese mejunje estrambótico y tenebroso, destacan cierta pasividad social frente a determinados puntos de vista de nuestro día a día, la invulnerabilidad y el despropósito que parece manejar la clase política entre un larguísimo etcétera, pero sobre todo la llamativa desaparición del sentido crítico. Tengo que confesar que lo que más llama mi atención es esto último. Parece que la denominada autocensura se ha convertido en nuestra nueva idiosincrasia, en nuestra nueva forma de ser frente a las injusticias o, como poco, frente a todo aquello que, repito, no tiene mucho sentido común. Aunque lo del sentido común, si bien es cierto, y según algunos pensadores contemporáneos, resulta cuando menos muy debatible. El terror nos muestra un nuevo rostro. Sentir o percibir que uno o una no puede dar o compartir su versión de las cosas con los demás me parece algo verdaderamente monstruoso. Como me hacía llegar un buen amigo hace poco, parece, y estoy bastante de acuerdo con él, que estamos hipersensibilizados con absolutamente todo. Todo nos parece peyorativo, todo nos parece despectivo, en todo vemos cierta amenaza, entre comillas, y eso
en sí mismo, queridos amigos y queridas amigas de La Tecla Muerta, a largo plazo se acaba cobrando un alto precio en nuestro devenir cotidiano. Da la impresión, o pudiera dar la impresión, hablando en plata, de que uno o una debe medir con mucha cautela la archiconocida libertad de expresión. Así que, efectivamente, la realidad supera siempre la ficción. Cada uno que le dé las vueltas que le dé la gana. Un servidor tan solo os transmite su opinión sobre el tema. Y ahí os dejo el pan en el horno. Y vamos terminando ya el programa de esta semana, como de costumbre, cerrando con la sección de nuestro queridísimo maestro de la gran pantalla, vuestro queridísimo maestro de la gran pantalla, Miguel Ángel Plana, y su sección Mensajes de Ultratumba. Por cierto, habréis percibido que el matrimonio Roper, que es como he decidido bautizarlos, han cobrado algo más de protagonismo en el programa, presentando en este caso la sección de Pilar Alda. Aunque pudieran parecer inofensivos, insultos y malas maneras aparte, mucho cuidado con infravalorarlos, porque, y lo dejo ahí, os aseguro que no querríais quedaros con ellos a solas. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. ¡Es que no oyes el maldito teléfono, jodido gordiflán del demonio! Sí, ya lo oigo, saco de huesos y no pienso cogerlo. ¡Maldita sea! ¡Contesta de una jodida vez o te aseguro que voy a ir ahí y te voy a dar una patada en ese culo putrefacto que tienes! Te aseguro, maldita vieja, que no pienso mover el trasero de la mecedora. ¡Suéltate que darás si no descuelgas de una vez! ¡Te daré tal puntapié en tus posaderas que te harán de adorno de Navidad la bufanda! Saltará el contestador, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué no te callas y desapareces de una maldita vez? ¡Viejo ceboso! ¡Joder con la vieja! No hace muchos días me encontraba yo recordando con los amigos de la infancia frente a unas refrescantes cervezas nuestros días de cine. El cine de mi barrio es hoy una sala de baile latino. Nos dio por recordar aquellas viejas películas de terror que tanto miedo nos daban. Hoy voy a recomendaros el film que aterrorizó mi infancia. Durante años tuve la imagen de un internado y un espectro en una ventana y una voz susurrante. Claudia. Durante años dudé entre si tal vez fuera Suspiria del maestro Argento o La residencia del maestro Chicho. Pero no, hacia finales del siglo pasado, un fanzine sobre cine fantástico mexicano, cayó en mis manos. Y allí estaba, Carlos Enrique Taboada Walker, fallecido posiblemente en las mismas fechas que yo lo descubría, 1997, fue un realizador y escritor y guionista mexicano bautizado como el Poe del cine por sus compatriotas. Hijo de actores, Carlos Enrique Taboada inició su carrera en 1950 como argumentista y director de programas en la naciente televisión mexicana. Su relación con el cine, sin embargo, le dejó varios sinsabores. En 1954, desilusionado por los resultados en pantalla de su primer guión cinematográfico, Taboada se retiró de este medio por 5 años. Este alejamiento lo repetiría al final de su carrera, justo en el momento en que la crítica nacional comenzaba a valorarlo y ya sin vuelta atrás. Trabajos suyos casi de experimentación vanguardista vieron la luz, sobre todo en la saga vampírica de episodios con sabor a tebeo añejo del vampiro Nostradamus y su deforme criado. Todas ellas fueron rodadas en el año 1959. Ese mismo año fue tan prolífico que además de escribir esas 4 películas, escribe otra serie de cintas de otros géneros, entre las que se incluye además la historia de horror El espejo de la bruja, del año 62, dirigida por Chanu Urueta. Está considerada una de las cintas de terror mejor escritas del género, y no solamente en México. En 1964 debuta en la realización con La recta final, un filme cargado de intriga y tensión. Y a esta película le seguiría su célebre y tal vez la más conocida de sus películas de terror, Hasta el viento tiene miedo, de 1968. La película, a pesar de tener un guión sencillo,
logra meter en la historia al espectador con ese horror sutil y fino que destila. La historia, como ya ha avanzado, y además muy apropiada para estas fechas, porque nos hablaría de la vuelta al cole, por decirlo de algún modo, se desarrolla en un internado para chenitas donde nuestra protagonista, la atribulada Claudia, acaba de ingresar y en donde muy pronto se va a hacer patente el fantasma de una antigua residente que se suicidó 5 años atrás y parece ser que dejó por resolver algunas cuentas pendientes con una de las profesoras. La cinta tuvo un remake en 2007. Después de aquella segunda película, Taboada nos dejaría 3 o 4 joyas más que os dejaré por descubrir a vosotros, hasta que se retiró definitivamente en los 80, desencantado del celuloide, cuando su última película, El veneno de las hadas, la más apreciada por la crítica, sin embargo, tenía una mala difusión. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da,